Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Valencia y soy especialista de producto en Equipar. Nos encontramos en el laboratorio de pruebas y esta vez revisaremos características técnicas de un reactor no agitado de Par Instrument Company. Esta compañía se ha dedicado por más de 120 años a manufacturar equipos de alta presión. Y esta vez veremos un reactor no agitado de la serie 4760. ¿Y por qué le llamamos no agitado? Simplemente porque en el contexto de reactores de Par Instrument Company removemos el agitador del eje principal, el motor y convertimos el equipo en un reactor no agitado. En esta ocasión veremos las características a continuación. Acompáñenme a verlas. La configuración de un reactor no agitado depende de aplicación principal. En este caso tenemos un reactor no agitado que tiene un puerto para visualizar la presión mediante un manómetro, el cual está en una escala hasta 3000 psi, ya que es la presión máxima que soporta este reactor. También tenemos en el puerto una válvula para desfogar. Esta válvula me servirá para, al final de la reacción, despresurizar nuestro sistema no agitado. También tenemos un termopar. El termopar iría conectado a un controlador 4848 que veremos en breve. Del lado izquierdo tenemos el ensamble de válvula doble, el cual tiene un tubo buzo inmerso con el cual, al accionarlo y por diferencia de presión, tomaremos una muestra líquida y a su vez la forma de presurizar el sistema mediante esta válvula. En la parte posterior tenemos el disco de ruptura, un dispositivo de seguridad que está calibrado para trabajar hasta el 90% de la presión máxima. Esta información la veremos en esta lámina y cada uno de ellos poseerá una de ellas para identificarlo. También tendremos dos entradas para entrada y salida del agua fría que me ayudará a remover el calor de la reacción para cuando yo quiera enfriarlo. Con la ayuda de esta llave removemos los tornillos que sujetan el cierre anillo tipo partido y también removemos este anillo para poder liberar el vaso. Este vaso está manufacturado en acero inoxidable, sin embargo se puede manufacturar en otras aleaciones disponibles en Par Instrument Company y que son compatibles con la mayoría de las aplicaciones químicas. De esta manera al cabezal se puede observar el tubo buzo que está conectado a la válvula que les mostré, con el cual se obtiene una muestra líquida, el termopar y la entrada y salida del loop de enfriamiento para enfriar el sistema. En esta posición también veremos la mantilla de calentamiento y esta mantilla de calentamiento con 780 watts me ayudará a llegar a una temperatura de hasta 350 grados centígrados. Recordemos que el sello que hace entre el vaso y el cabezal es un sello de teflón y este resiste 320 grados centígrados y si queremos llegar a 350 usaríamos un sello de grafito. De manera estándar se incluye el sello de teflón que está acomodado en el cabezal del reactor. Se los mostraré en un segundo. Está en esta posición. Listo para utilizarse. Recordemos que antes de iniciar el calentamiento, es decir, mandar un set point de temperatura, hay que sumergir la mantilla completamente en el vaso para evitar que ésta se dañe por el incremento de la temperatura. De manera estándar se incluye un controlador 4838 para el control de la temperatura interna. Esto lo visualizaremos en este módulo y es el PID de esta temperatura. Y también hay un módulo opcional que se puede utilizar para visualizar la presión con un traductor de presión o bien la temperatura de la pared del vaso. Para encenderlo simplemente entraremos en este botón y al igual que el otro controlador 4848 de los reactores agitados tendremos una potencia de calentamiento baja, apagada y una potencia de calentamiento alta. En la parte trasera del equipo veremos las siguientes opciones.
Tendremos un puerto opcional para la extracción de datos, es decir, llevarlo a una computadora. Tenemos un módulo para controlar, en este caso solo monitorear la presión del sistema mediante un tacómetro, la temperatura interna, que es la que me interesa controlar la mayoría de las veces, y una temperatura externa, es decir, la temperatura de la pared del vaso. Conectaremos en este punto la mantilla de calentamiento, dos fusibles que están ya integrados para que el equipo funcione perfectamente, y la alimentación a 115 o 230 volts dependiendo se haya solicitado. La operación, es decir, colocar un set point de temperatura, es muy similar a un 48-48 y simplemente me voy a mover en las flechas de esta manera, y cuando yo tenga la temperatura de interés le voy a dar set. La temperatura real estará en rojo y la temperatura en amarillo será la temperatura del set point que yo deseo. En cuanto esto inicie, el out 1, es decir, la potencia de calentamiento, empezará a trabajar, y cuando esté enfriando se activará el out 2. Para eso tengo que encender mi mantilla de calentamiento en una potencia baja o en una potencia alta dependiendo la temperatura a la cual quiero llegar. Como he mencionado, la configuración de un reactor no agitado dependerá de la aplicación, ya que en algunas ocasiones solamente se puede contar con un vaso, con un ensamble de manómetro y un disco de ruptura, o bien se pueden agregar más accesorios en el cabezal. De los que ya mencioné, también puede ir una válvula para dosificar sólidos, una bomba para dosificar líquidos a alta presión, solo por mencionar algunos. También hay otros accesorios para la parte interna del reactor, por ejemplo un liner de teflón. El liner de teflón nos ayudará a proteger el vaso de reacción, y para esto se recomienda que se utilice el control de la temperatura de la pared, es decir, el ETLM. El ETLM nos ayudará a controlar la pared del vaso y con esto evitar que llegue un sobrecalentamiento que podría deformar el liner de teflón y dañar gravemente el vaso de reacción. Espero que esta información te sea de utilidad. Ponte en contacto con nosotros al correo de par@equipar.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales para mayor contenido como este. Nos vemos en una siguiente edición. Hasta pronto.